Armando, estábamos hablando en el anterior bloque de la necesidad del tema de la prevención, de la necesidad del tema de educación y la necesidad de la conciencia de todos, de hacernos responsables del tema de seguridad ciudadana. ¿Qué me dices de la coerción? ¿No? Porque la coerción no es ajeno, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que hemos hablado en el primer bloque, pero tampoco podemos dejar de lado el tema de la coerción. No, y tienes toda la razón. Yo creo que en América Latina la discusión en temas de seguridad en una cierta etapa se dividió en un enfoque que algunos le llamaban garantista, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de que estos problemas tienen que ver sobre todo con problemas estructurales y sociales y por lo tanto hay que actuar sobre esos problemas y no necesariamente actuar con temas de represión, ¿no es cierto? Versus, digamos, las versiones de, entre comillas, mano dura, ¿no es cierto? Donde el énfasis es lo punitivo, etc. Yo creo que hoy en día en América Latina está resuelto ese tema. Es decir, creo que en ninguno de los enfoques de seguridad modernos en la región se encuentra una contraposición en ambas lógicas. La prevención tiene que ir junto con una mayor capacidad y una mayor inteligencia en la acción represiva, por ejemplo, de los cuerpos del orden, ¿no es cierto? Y por eso te decía, una parte de este tema es preguntarnos cómo están funcionando los cuerpos que ejercen la represión en el país y que tienen que garantizar, digamos, la sanción y que tienen que garantizar un cierto grado de orden, ¿no es cierto? Porque también esa es la otra parte, ¿cierto? Hay problemas a nivel de la dificultad de la gente moverse en las ciudades, todo este aspecto preventivo que con Hugo enfatizábamos, pero el otro dato fuerte que aparece en las encuestas es que la gente desconfía de la policía en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, y ese es un problema porque la policía es uno de los principales instrumentos para darle seguridad a la gente. Si la gente desconfía de esa institución, ¿cómo tú esperas que pueda haber una confianza en el sistema de seguridad? Entonces, insisto, no creo que hay que dividir, no es que hay una opción solo garantista, ¿no es cierto? Y una opción represiva. Creo que los conceptos son que hay que tratar de equilibrar ambas lógicas, pero eso implica también entrarse a grandes temas, por ejemplo, la reforma en la policía, de su organización, de su capacidad de acción. Y yo concuerdo también, igual que decía Verónica, a veces nos enamoramos de las leyes que resuelven todo. Claro, el papel lo aguanta todo. Exacto, pero también nos enamoramos de los artefactos que lo resuelven todo. Es decir, de repente todos los problemas de seguridad en Bolivia son cámaras, son artefactos, son infraestructuras, y nos olvidamos que el principio más básico es, la gente en las encuestas lo dice, el policía tiene que estar en mi barrio. Y el hecho que el policía esté en su barrio implica probablemente cambios más organizativos, que meter más cámaras, que meter más infraestructuras. No digo que eso no sea necesario, pero te digo, esas dimensiones no las estamos trabajando y me decía, sí hay que hacer eso, porque eso también le da garantías a la gente, ¿no es cierto? Hugo, Santa Cruz definitivamente vive el clima de inseguridad ciudadana más alto del país, ya lo había señalado en el anterior bloque. Pero ¿qué responsabilidad le puedes asignar a cada uno de los actores que hacen, ¿no? Dígase gobierno, dígase gobernación, municipio, ciudadanos, padres, etcétera? Lo que decía, ni siquiera con la ley de seguridad ciudadana se ha podido alcanzar que los niveles del Estado tengan una eficiente coordinación. Si tan solo el control, la coerción, que tú dices, la prevención y la rehabilitación tuvieran un escenario de trabajo coordinado entre las autoridades, esto funcionaría. Pero ¿de qué te sirve tener, por ejemplo, una ciudad como Santa Cruz que ha avanzado sustancialmente en infraestructura, es una ciudad que ha mejorado su infraestructura, si tienes espacios públicos vulnerables y el control y la coordinación entre la Policía Nacional y la Gendarmería Municipal no necesariamente se reproduce? Es decir, hay espacios desconectados entre las autoridades. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra sí cumple con su 10% de seguridad ciudadana. El alcalde entrega permanentemente dotación a la policía, pero se olvida de que entregarle esa dotación a la policía necesariamente debe estar acompañada con inversión pública en lo social, en la familia, en planes y programas de formación ciudadana, en la población vulnerable, en los colectivos sociales que son vulnerables y que están en un tránsito a ser peligrosos. Ahí hay que trabajar. Niños de la calle, no se trabaja. El otro nivel subnacional del Estado, que es la gobernación,
podría hacerse cargo de la rehabilitación. Las cárceles en Santa Cruz, es decir, no son cárceles, muchos dicen que son una especie de escuelas de perfeccionamiento en el delito, así siendo extremos. Entonces, si ese nivel del Estado, la gobernación, si se hiciese cargo y generaría una cualificación en la rehabilitación y trabajaran los 3 niveles, control, coerción, prevención y rehabilitación, pero de verdad, menos cumbres de seguridad ciudadana, pero más trabajo, lo que yo te decía, trabajo, pero que sea visible, que sea efectivo, eficiente, pero eso no se ve. Es decir, el alcalde por este lado, el Estado central, que es decir, con la policía no puede abarcar todo el sistema de inseguridad pública que hay en la ciudad, porque es una ciudad que encima la mancha urbana ya llega a 100.000 hectáreas, es decir, ha doblado, duplicado, triplicado la mancha urbana. Es decir, entonces en ese contexto es muy difícil trabajar la seguridad pública, la seguridad ciudadana, si la ausencia de coordinación es la regla y no es la excepción. Verónica, estábamos hablando en tu anterior intervención sobre el rol de cada uno de los actores en el tema de la seguridad ciudadana y volcamos. Quiero volver a ese tema. Te pediría por favor que me desmenuces cada uno de los actores y cuál desde tu perspectiva debería ser la función de cada uno de ellos. Perfecto. Ahí tengo que disentir de alguna manera con Armando. Bueno, creo que hablamos de lo mismo, ¿no? Pero creo que hay un tema de proporciones que se está haciendo evidente. Por fin disensos. En la discusión. Él dice que no es a consecuencia de que hay muchos responsables porque finalmente no queda un responsable, ¿no? Lo cual, por supuesto, puede ser cierto. El problema es que también señala que tiene que haber un equilibrio entre lo material, la policía, etcétera, y la prevención, una cultura de vida, promoción de paz, etcétera, etcétera. Y yo creo que es bastante evidente que ahorita en nuestra cultura ciudadana hay un desequilibrio absoluto. Por eso es que quizás hay que mirar a volcar más en los otros actores. El desequilibrio se hace evidente en las calles. Tú dices seguridad o inseguridad ciudadana y la asociación mental directa es policía. Entonces, tenemos que cambiar eso. O sea, tiene que complejizarse ese pensamiento. Tenemos que los ciudadanos decir, bueno, es que no, quizás ha fallado eso. O sea, educarnos ciudadanamente, conocer las normas, entender que el tema es mucho más complejo y que está en las espaldas de todos. Y no solo de manera discursiva, porque es un lugar muy común, políticamente correcto y muy bonito al que por supuesto todos los que en algún momento hablaremos del tema llegaremos, decir hay que prevenir la familia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero cuando tienes una opinión pública con la cabeza tan caliente como ocurre en los hechos, que lastimosamente son los únicos que nos hacen hablar de este tema, con mea culpa quienes hacemos comunicación, la opinión pública está con la cabeza caliente. ¿Y sabes a qué lleva eso? A que las autoridades tengan respuestas absurdas. Hemos escuchado esta semana pena de muerte, ley para promocionar los valores. Militarizar. Entonces, eso en realidad lo que estamos diciendo es, asociación, necesito más policía, entonces no importan mis libertades, porque no hacemos ese tránsito de pensamiento, no somos capaces de pensar en ese momento de calor de opinión pública, de que en la medida en que estamos pidiendo más policías, estamos dando un pie para que nos cuarte más libertades como ciudadanos. Entonces, yo creo que hay muchas responsabilidades ahí, no lo voy a pesar de que yo soy siempre muy crítica con los medios de comunicación, tampoco lo voy a echar en las espaldas, porque dentro de los actores que ya te había mencionado que están establecidos en la norma, gobernaciones, municipios, por supuesto Ministerio Público, por supuesto Policía, está también la labor de los ciudadanos. ¿Y sabes dónde yo lo noto mucho? En las lógicas que se manejan en las redes sociales. Pareciera que todos tuviéramos que tener algo que decir apenas sucede un hecho trágico. Y está bien, uno puede tener la opinión, pero el rollo es, lanzas ahí en tu muro de Facebook tu indignación y sales a la calle y eres el mismo ser beligerante con todos. Y esa lógica se reproduce y por supuesto eso hace que tengamos escenarios, sociedades violentas. Necesitamos ser un poco más honestos con nosotros mismos como sociedad. Hay una disociación absoluta
entre la opinión pública y lo que pensamos los bolivianos, que suele ser lo políticamente correcto, y cómo realmente nos comportamos, y esto en todo. Creo que tiene que ver mucho con lo que dice Armando, de que somos una sociedad que hemos superado algunos temas muy comunes, y que ahora entramos a estos temas urbanos en los que realmente todos nos chocamos la cabeza, porque estamos cometiendo exabruptos desde la ciudadanía, exabruptos desde los medios, desde las autoridades, porque claro, manejamos esto en un tema de opinión pública muy caliente, en el que realmente no nos sentamos un rato a enfriar la cabeza, todos, a tratar de ver cómo realmente y a largo plazo solucionamos esto. Armando, política en cuanto a seguridad ciudadana conservadora, es un poco esta cuestión, ¿no? Coincido contigo, Verónica, de pena de muerte, hacer declaraciones de, bueno, cómo te vistas también generará una responsabilidad en ti, etcétera, ¿no? Y demás declaraciones que han habido con la cabeza caliente, efectivamente, a propósito de estos temas. ¿Cuál sería una política para seguridad ciudadana progresista y cuál sería una política conservadora? ¿Tienes ejemplos en las ciudades, en las cabezas en la cabeza, y cómo estos ejemplos habrían resultado? Digamos que lo primero, creo que ya lo han dicho, es decir, lo primero es que, por eso yo decía un poco la responsabilidad, el ciudadano puede darse el tiempo para plantear las cosas de una manera bastante natural, las autoridades no. Por eso yo decía que ahí sí hay una responsabilidad, justamente porque la acción, primero lo que no, y después veamos otros ejemplos, ¿no? Lo que no es recomendable en ningún caso es actuar, como dice Verónica, con cabeza caliente, a actuar en el momento de la coyuntura, donde sabe que uno está respondiendo más a la indignación y a la preocupación de algunas personas, ¿no es cierto? Entonces, eso no es lo más aconsejable. Segundo tema, digo, más allá del tema valórico, el hecho, como decía Verónica, de que muchas de estas medidas vulneran libertades, dizque para garantizarte libertades, ¿no es cierto? Digo, más allá de ese tema, también hay una evidencia a nivel también latinoamericano. Muy poco o ninguna de las políticas de mano dura o de endurecimiento extremo de penas y todo eso ha tenido éxitos al final prácticos, digamos, en términos de seguridad. Es decir, eso está bastante demostrado, no hay mucho que discutir, sin embargo sigue apareciendo. Ahora, tú decías, ¿cuál puede ser yo diría, un conjunto de políticas progresistas? Yo creo que el primer tema es justamente empezar a retomar el concepto de política pública. Es decir, no podemos seguir actuando al calor de situaciones que pasan. Coyuntura, claro. Y como varios de ustedes han dicho, mira, son políticas en las que tiene que estar la alcaldía, tiene que estar el Ministerio de Gobierno, la policía, un conjunto de actores. Ese tipo de políticas no las vamos a poder tomar en 2 días, 3 o 4 días. Uno. Segundo, no son políticas que te van a producir resultados en 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho ahora en América Latina del éxito que ha tenido la política de seguridad de Costa Rica, que es una política integral que tiene elementos de prevención, pero también tiene elementos de trabajo en control y coerción. Pero en la política costarricense se hace 2 cosas interesantes. El control y la coerción que tienen que ejercer los órganos como la policía y otras entidades, cada vez se recomienda que se haga con más información, es decir, con mayor capacidad, por ejemplo, de diferenciar lugares donde va a operar la policía. Te doy un ejemplo, ¿no? Es muy diferente que tú operes, por ejemplo, en un barrio o en un espacio donde efectivamente hay indicadores objetivos de delincuencia muy fuertes. Por ejemplo, matan gente, roban, etcétera, ¿no? Ahí probablemente vas a tener que hacer más coerción en una primera etapa. En cambio, hay otros lugares de la ciudad donde son más bien problemas de inseguridad subjetiva. Y entonces, en esas zonas probablemente es mucho menos de coerción, pero es mucho más trabajo urbanístico, trabajo social, etcétera. Mira cómo en una sola ciudad tú puedes encontrar diferentes tipos de intervención, pero bueno, vengo al punto. Tienen que ser políticas con información. Tenemos que saber dónde es más temas objetivos, dónde es temas subjetivos. Esa es una primera dimensión. Y la segunda, lo preventivo, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en política social, tenemos que trabajar en política urbana, pero atención, trabajar en esas políticas no implica que cada uno hace por su lado. Es decir, la política urbana, la política social y las acciones de coerción tienen que pensarse dentro de un mismo marco. Claro, una cuestión integral. Y eso, vuelvo a decirte, mira, esa política en Costa Rica salió hace 4 años. Los primeros resultados positivos se están viendo este año. Claro. Entonces, si tú hubieras evaluado, y fue interesante hacer el análisis de lo que pasó políticamente con esa ley,
con esa política. Los primeros años hubo muchas críticas en los medios, no funciona, ¿no? Porque efectivamente al inicio la cosa, no es que te cambian las cosas. No, claro, los temas de educación toman su tiempo. Pero supuesto. 4 años después, y de reorganización del trabajo de la policía, porque no es solo prevención. Por eso te decía, por ejemplo, para que la policía sea más efectiva, a veces no es tanto artefacto, sino cambiar su lógica y su organización. Y eso también tarda tiempo. Hugo, entendiendo que Santa Cruz es una ciudad sumamente conservadora, ¿qué política pública habría que aplicar en el municipio de Santa Cruz? Porque es fundamentalmente el municipio de Santa Cruz el que ahora mismo está con un clima alto de inseguridad ciudadana. Bueno, apelando a que la seguridad ciudadana no tiene ni derechas ni izquierdas, digamos, en términos de aplicación de políticas públicas, yo diría que Santa Cruz, ciudad, primero tiene que asumir desde el frente local del que yo estoy, tiene que asumir la autoridad más cercana, el liderazgo de la seguridad ciudadana, es decir, lo que han hecho otros alcaldes en la región, en Medellín, en Bogotá, es asumir el liderazgo, es decir, yo soy el que voy a dirigir, voy a conducir este tema preocupante de los ciudadanos. Es decir, la autoridad local, el alcalde que asuma el liderazgo de la seguridad ciudadana ya es un hecho muy importante. El segundo paso que yo creo que debe enfocar nuestra ciudad es la continuidad de ese liderazgo y de los planes. Porque ¿de qué me sirve asumir el liderazgo 4 años si luego hay una discontinuidad y hay nuevamente el bajar los brazos sobre esta coordinación de control, prevención y rehabilitación? El tercer elemento que creo que la ciudad tiene que empezar a adaptarse también y modificar su estructura organizacional, política, para poder enfrentar estos nuevos retos que tiene que asumir. Es decir, no es que va a sustituir a la policía, pero por ejemplo, la gendarmería municipal, los órganos de control también municipales que tienen que empezar a desarrollar una mejor inserción en los temas de inseguridad pública. Es decir, tiene que adaptarse. Y creo que el cuarto elemento que me parece sustancial y que lamentablemente en Santa Cruz no se está haciendo es la formación ciudadana. Es decir, programas de formación ciudadana permanentes. Es decir, que no sean de gobierno, sean de la ciudad. Esos programas de formación ciudadana hoy se están haciendo desde el punto de vista de instituciones privadas, o que son algunos colectivos sociales que están haciendo algunos planes, pero la ciudad tiene que asumir programas de formación ciudadana que apunten a la educación ciudadana, a la formación del ciudadano. Yo insisto, ciudades como Bogotá, Medellín, Guayaquil, han bajado sustancialmente sus niveles de inseguridad pública a partir de estos temas: liderazgo, continuidad, educación y el poder asumir también estos retos desde las ciudades. Pero en serio, si esto lo manejamos desde el punto de vista de la calentura coyuntural y podemos salir para la foto, por ahí unos fiscales más, unos policías más, por ahí el alcalde que redobla algunos recursos para poder entregar a la policía mayor equipamiento, seguimos simplemente en lo reactivo. Claro. Pero no estamos trabajando en lo sustantivo. En las cosas sustanciales. Que debe. Verónica, quiero volver con vos para hablar expresamente del tema de lo de la justicia. Una cosa que ha llamado mucho la atención es en los medios. Se ha visto cómo al día siguiente del caso tan fuerte que ha pasado con Sofía Calvo, teníamos Patricia Flores, que esperó 15 años por justicia. Quédese en esta casa, no es hotel, y ya regresamos después de un corte para hablar de esto. Me quedé.